No va a sonar tan lindo, pero no hay mejor cosa que hacer negocios sin plata. Suena lindo, ¿eh? A mí me Ganar encanta. plata sin plata. A mí me encanta. Y el desarrollador normalmente tiene a veces esa posibilidad de tener la capacidad de hacer negocios o ganar plata sin poner plata. Entonces, esa es la parte del canje. El canje termina siendo parte muy importante, una parte muy importante, porque hay tierras que son incomprables. Fíjate que el 90% somos mujeres. Imagínate. Interesante ese dato. Muy buen dato. Hay que convivir con eso. Hay que convivir con eso. Que en el medio ganen todos. Entonces, claro, y ahí ¿Cómo llego viene, al claro, y ahí, win-win? Vivir bien y trabajar bien, ¿no? Y bueno, en esa línea hablábamos esto de no ser una constructora, sino una desarrolladora, y te lo siguen preguntando. la minería hizo un boom. Nosotros quisimos, para después te cuento que en esa group, pero en su momento nosotros quisimos hacer algo innovador, algo distinto. Bueno, hoy a Group es como una familia, para mí ya es una familia, veo más a Pablo y a todo el personal que mis propios hijos, hacer el baño de la tía como después con el tiempo hacer un edificio para un cliente. Así que pasamos por todas, aunque nosotros seguimos diseñando todavía con lápiz, dijimos, bueno, tiene sus resultados, ¿Usás el lápiz y el tolero? pero con la lapicera no se puede, no sé cómo se diseña la computadora. Queremos dejar huella. Entonces por eso que le vamos dejando esas cosas totalmente distintas. Me llama mucho la atención a la hora de encontrar ese usuario final en el desarrollo inmobiliario. La confianza siempre va de boca en boca. Esa es la mejor publicidad que un proyecto puede tener. En medio de la nada, justamente por eso fue Porto, porque era como el puerto a lo que venía, que eran los barrios privados. ¿Cómo se le fue el miedo a volar yendo al aeropuerto? La primera de todas las charlas que queremos tener hoy tiene que ver con el lugar donde trabajamos. Elías, vos tenés que decirnos cómo es ese lugar donde vos trabajás y vamos a hablar de A-Group, ¿te parece? Ok, ¿cómo andas, Rodri? Sí, divino el lugar donde estamos emplazados. En San Lorenzo Chico, es un proyecto que finalizó en el 2023, comenzó en el 2021, a principios del año 21, demoró casi 30 meses. Bueno. Lo quisimos llamar Porto, cuando lo creamos y estábamos en cómo podíamos nombrar algo que estaba en medio de la nada. Justamente por eso fue Porto, porque era como el puerto a lo que venía, que eran los barrios privados. Entonces, antes que ahora esté totalmente poblado, ¿no? Pero antes éramos solos. Podría haber traído el mar también, ¿no? Sí, no, un poquito, ¿no? Un poquito, pero no, esa fue la idea. Por eso fue Porto, porque no había nada, esto era muy, muy desolado, no había construcciones, no había nada. Y sí estaban ya desarrollándose los barrios privados, los country. Y bueno, y por eso fue como que la entrada a los country, por eso terminó llamando Porto en portugués, digamos. Acá lo que me llama mucho la atención es ¿por qué enterrar plata en donde no había nada? ¿Qué es esto de ser explorador en el mercado inmobiliario? Y pionero también. Sí, al principio también nosotros nos hicimos la misma pregunta, ¿no? Quédate tranquilo. Igual lo dijiste en pasado. No había nada. Ahora hay. O sea, fue como pionero en abrir un montón de... Sí, yo creo que San Lorenzo Chico fue una de las zonas que más creció en toda la Argentina en tan poco tiempo. Es más, sin ir más lejos, creo que se quintuplicó, no, mucho más. Antes valía $10, no, mucho más, $10 el metro, y a los 5 años vale 100. Claro. O sea, fue una de las tierras que más se valorizó en lo que fue la Argentina, dicho por un estudio de Argenprop, creo, si no me equivoco, dijeron eso. Hay que hacer un por 10 en cualquier tipo de inversión, no solo en una inversión inmobiliaria, pero un por 10. No, pero acá a ver, esto viene un poquito más estudiado. Cuando nosotros quisimos apostar acá para San Lorenzo Chico, la minería estaba en auge pleno. ¿Sí? 2021 fue los años que más, entre el 19 y el 22, más o menos, fueron los años que más creció la minería en Salta. Entonces,
Después se vino abajo porque se vino abajo el litio, bueno, ese es otro tema en otra charla, pero en esos 3, 4 años fue donde prácticamente la minería hizo un boom. Nosotros quisimos, para después te cuento quién es esa group, pero en su momento nosotros quisimos hacer algo innovador, algo distinto. ¿Por qué? Porque entendíamos de que venía venían extranjeros, venían otras personas a vivir a Salta que no querían estar en la urbe, no querían estar en el tejido urbano, venían de Buenos Aires donde ya estabas dentro de todo ese cemento. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer un complejo fuera de la ciudad? Una cosa totalmente distinta. Ajá. No teníamos todavía los medios para comprar más tierra. Pudimos comprar una manzana en Ciudad Oeste. Y dijimos, bueno, ¿cómo no lograr un impacto para el vivir, digamos? Claro. Y obviamente, y con la mira del inversor, dijimos, no, bueno, a la vez, ¿por qué no dar un nuevo negocio para que esto también sea turístico? Y así surgió después lo corporativo, y entonces así se transformó Porto en un proyecto de usos múltiples, muy ligado a la ciudad de los 15 minutos, bueno, un poquito, una mezcla de todo, digamos, porque en la parte de arquitectura, en el estudio del departamento de arquitectura de la empresa, se trabajó bastante en este proyecto, sacando teorías de la ciudad de 15 minutos, sacando teorías del co-living, sacando teorías de cómo son los usos múltiples. Ese combo se lo Porto. Recién decías esto de definir a Group como el grupo empresario. Si pudieras así en pocos segundos, ¿qué es A Group? ¿Cómo lo describirías? Bueno, hoy A Group es como una familia. Para mí ya es una familia. Veo más a Pablo y a todo el personal que mis propios hijos. Pasamos todo el día juntos. Sí, claro. Entonces es mi familia. ¿Cuántas horas laburan acá? Entramos a las 9 y salimos 6 y bueno, de ahí lo que tenga que quedarse, 7, 8, o a veces, la verdad tenemos mucha flexibilidad con los horarios. Siempre lo tuvimos, cada uno puede imponer, siempre tenemos ese margen, Claro. pero bueno, si alguien tiene que hacer cosas, ¿no? Puede también tranquilamente ser flexible y decir que se va y listo. Pero siempre ese es el rango de horario que nosotros tenemos. Mencionaste a Pablo, Elías. ¿Cómo está estructurado? ¿Qué es tu socio? Mencionaste que... Claro, nosotros en el grupo los componemos 2 personas, Pablo y yo. Pablo y yo éramos compañeros de la facultad. En sus inicios los dos somos arquitectos. Entonces, bueno, nada, nos conocimos cuando él estaba en 4º o en 3º, si no me equivoco, y la carrera estudiamos en Tucumán. Hoy hay muy poca gente que se va a estudiar de Salta a Tucumán, eligen Córdoba, Buenos Aires, pero antes, en mi época, ir a la facultad de Tucumán era como darle prioridad realmente a lo académico, porque es una de las mejores facultades de arquitectura urbanística de la Argentina. De la Argentina. Así que nos conocimos en la facultad, no éramos amigos antes, terminamos de recibirnos. Y como casi nos recibimos en forma simultánea, debe haber habido 4 o 5 meses de diferencia, bueno, dijimos de emprender un estudio de arquitectura juntos. Y bueno, y así comenzamos. Y a partir de allí, socios 50-50 en todo lo que se emprendió, digamos, porque fue el estudio de arquitectura, en su momento hacer el baño de la tía, como después con el tiempo hacer un edificio para un cliente. Así que pasamos por todas, pasamos por un estudio de arquitectura que éramos 2, después al año empezamos a contratar un dibujante, otro dibujante más, después con el tiempo, desde que abrimos el primer estudio en el 99, más o menos. ¿Dónde fue el primero? En la Caseros al 1300, era de propósito ese. Tenías una rampa, tenías 2 puertas, medía 1,5 metros de ancho, medía 2 metros de ancho y era toda una franja. Horrible. Era más bien funcional que arquitectura. Sí, no, olvídate. Diseñado por un ingeniero civil. Sí, no era. Defender a ningún ingeniero porque civil, no tenía, porque aparte, no teníamos los medios para adquirir algo mejor. Obviamente con el tiempo, Claro. nos fuimos a la Pueyrredón y a Meguino, después. Pueyrredón a Meguino, ahí hicimos nuestra segunda escalada de estudio. Así como estudio de arquitectura,
pero en realidad nosotros no éramos propiamente arquitectos, éramos más constructores que arquitectos, porque agarramos la obra, la construíamos, entonces, y así se la damos llave en mano. Entonces, nunca era únicamente el proyecto y la dirección técnica, muy pocas veces. Siempre tratábamos de exprimir económicamente lo que era la arquitectura. ¿Y cuándo empieza a crecer Agrup? ¿Cuándo vieron que era una marca, una... Nosotros, una marca te podría decir que hace muy poco tiempo. Como marca, hace muy poco tiempo, y eso que ya tenemos un tiempo prudencial en la actividad de desarrollo inmobiliario. ¿Pero fue un proyecto que vio el gran salto o fue otra cosa? ¿Con qué proyecto dijeron, dimos el salto y somos Agrup? ¿En qué proyecto te le empezaste a creer? Porque en algún momento te le tenés que empezar a creer, tenés que generar esa Y confianza. yo creo que fue con la de Anfune en el 2000. Mirá lo que digo, cuando comenzamos la de Anfune en el 2017, terminó el 19, y nuestro primer proyecto fue en el 2009, la Santiago del Estero. Mirá. Hay que decir que ya había pasado casi 8 años Claro. para que yo te podría llegar a decir que no la creemos. Y eso fue paulatino, porque nosotros en el 2009, historia paralela que después te contaré, o te la puedo contar ahora, cómo fue la idea de comprar nuestro primer terreno. Nosotros teníamos un amigo, en el 2008, desde el 2005 al 2010 fue el boom de los desarrolladores inmobiliarios, la creación de muchas empresas. Cuando Porque decís comprar el primer terreno, ¿donde acá en Sí, San hasta Lorenzo? acá, en Salta, en la ciudad de Salta, Ahí va. en la Santiago del Estero al 1200 más o menos. Ajá. 1124, si no me equivoco. Eso fue, es más, después nos mudamos a la planta baja, que fue nuestro puntapié como desarrolladora. Ahí va. Porque ese primer edificio lo hicimos muy entre nosotros, hicimos en la constructora, teníamos gente, éramos 3, 4 personas, no más. El primer edificio, entonces, hasta que terminó, entonces pudimos tener nuestro propio estudio, porque parte de los metros cuadrados de rentabilidad nos quedamos y quedó nuestra oficina. Y ahí dijimos, bueno, nos instalemos, y ahí sí teníamos capacidad para incorporar más personas, y ahí sí yo creo que se creó la marca. En su momento nos llamamos Estudio A. Por eso digo, ¿en qué momento Claro. fue el grupo? Porque en su momento nosotros teníamos Estudio A, así se llamó el estudio de arquitectura. Que tenía, Continuó. y que tenía también a través submarcas de proyectos o de otros productos. Claro. La cantera. Exactamente, de allí, claro, de ahí se fue. Y cuando empezamos a tener varios productos que dependían de nosotros, como la cantera, Brainhouse, que era toda la residencia para estudiantes, una chiquita que tenemos en Uruguay, como nosotros los coworking, ahí sí pasamos a llamarnos Estudio A Group. Claro, se empezó a consolidar lo que es la marca Claro. de Agrup. Y de ahí nos pareció muy grande, como muy largo, era como que no, viste, esa marca no encontramos que pegue, y será 5 años donde dijimos, no, cambiemos, reestructuremos y vamos a una marca consolidada, y así se consolidó Agrup. Por esto que como marca es más temprana, es mucho más reciente lo que es Agrup de lo que es el producto final, que somos Estudio A Agrup. Me da curiosidad, Elías, mencionaste tus inicios como estudio de arquitectura, haciéndole el baño a tu tía, haciendo algún quinchito, y después como constructor. Pero me interesa mucho ahora saber cómo ves a Agrup de acá a 5 o 10 años. ¿Te ves como constructor? ¿Te ves como desarrollador? ¿En qué tenés en la cabeza? No, 100% desarrollador, 100%. Nosotros tenemos la capacidad, te voy a repetir, nosotros somos un equipo, primero de 2, fue formado por 2, y después ahora ya somos 30 dentro de la empresa, tenemos la capacidad de que la mayoría somos arquitectos. Entonces, tenemos una mirada totalmente distinta, tenemos una mirada sensible, tenemos una mirada urbanística, y de por sí tenemos una mirada empresarial. Entonces, toda esa mirada yo creo que es en el conjunto como para hacer foco en cada proyecto y darle la dinámica que nosotros queremos que le hace falta a Salta. Y así que vamos creando productos muy únicos. Por eso recién me preguntaste, ¿dónde crees vos, dónde te la creíste?
Y yo creo que en Dianfune, cuando creamos nuestro primer producto paralelo, que fue la cantera, nosotros fue el primer proyecto donde dijimos, hagamos un edificio que tenga un sentido propio. Entendíamos nosotros que toda la parte conservadora de los departamentos, del vivir, para ir a vivir, estaba un poco trillado, había muchas empresas que ya estaban haciendo lo mismo, no teníamos la capacidad, porque a nosotros nos costó mucho incorporarnos y buscar inversores, siempre fuimos inversores finales, nosotros tenemos una gran cantidad de inversores finales, y entonces nos costaba encarar esos proyectos de una manera más rápida. Entonces dijimos, ¿por qué no crear algo totalmente disruptivo? Y así que creamos de Dianfunes, en donde en ese lugar se creó el primer concepto de co-living. El co-living es una palabra que viene de Inglaterra, que une el vivir con el vivir con el convivir. ¿Sí? Es una mezcla que viene arraigada de las nuevas formas de vivir, de las nuevas formas de dormir en tu departamento y convivir afuera y convivir en sociedad. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacer el primer edificio co-living turístico? Y así que hicimos casi 61 departamentos de monoambiente. O sea, una locura que nadie nos podía creer, porque dijimos, ¿cómo se le ocurre hacer casi... Teníamos un terreno de 15 metros por 60 únicamente en departamentos de monoambiente. Y marcó tendencia. Y marcó tendencia, porque nosotros ya empezamos a vender una unidad de negocio más que un metro cuadrado. El otro día te escuché decir esto de construir bien, vivir bien y trabajar bien, ¿no? Y bueno, en esa línea hablábamos esto de no ser una constructora, sino una desarrolladora, y te lo siguen preguntando, porque en la empresa tenés todas las unidades ahí laburando, pero vos haces foco en lo de la desarrolladora, porque, y pasando por ahí al tema que venía, sin hacer futurología de pensar en qué es lo que se viene, ¿no? En el desarrollo inmobiliario, en el desarrollo urbanístico. Si podíamos charlar entre todos de un poco de tener una pata en eso de lo que se viene, de lo que creemos que se viene, sabiendo qué es lo que vos estás haciendo y proyectando ahora, 2025. Cuando se crea un desarrollo inmobiliario, todavía el empresario tiene que saber que es una responsabilidad enorme. Ser desarrollador inmobiliario es una responsabilidad social. Algo que nos deberíamos incorporarlo. ¿Por qué? Porque como yo cree, como yo compre, donde vives, donde vas a vivir vos. Y la forma en que yo te haga vivir va a modificar tu personalidad, va a modificar tus relaciones sociales, va a modificar tu forma de vida. Entonces, no nos olvidemos que el desarrollo inmobiliario tiene una responsabilidad social. Tiene una responsabilidad en dónde inserta, en cómo lo crea, en dónde lo crea, de qué manera. Por eso cuando nosotros empezamos a hacer, y el puntapié fue esto, decir, bueno, Salta tiene cinco edificios de co-living, en donde pura y exclusivamente están pensados en el turismo. Entonces el turista viene, no tiene incomodidad de contar porque el proyecto entero está desarrollado para eso. Entonces empezamos a tener una mirada y dijimos, qué bueno que lo que querés en el tablero, mi edad me acabo de... Pero bueno, en la computadora hoy, aunque nosotros seguimos diseñando todavía con lápiz, dijimos, bueno, tiene sus resultados. ¿Usás el lápiz y el tablero? Pero con la lapicera no se puede, no sé cómo se diseña la computadora. Yo soy... La primera línea, ¿ah? Yo soy de la vieja escuela todavía, de que... Claro, se diseña con lápiz. Claro, obviamente. No soy arquitecto. Sí, todavía no. Pero bueno, entonces, siguió todo eso y dijimos, bueno, quiere decir que todo lo que creamos realmente termina siendo vivible, termina siendo, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, ¿cómo le hago para que dar vida? Y les termina dando vida. No, igual no es que, a ver, para los que no conocen, en Agrup, no es que Elías se levanta un día y dice, quiero hacer tal cosa en tal lugar y lo hagamos. No, hay un estudio atrás, como él dice, un estudio de saber qué hace falta, de saber qué necesita la gente. De eso surge cada proyecto. ¿Sí hay discusiones? Así. Sí, muchas. Imagínate que el 90% somos mujeres. Interesante ese dato. Buen dato. Hay que convivir con eso. Hay que convivir con eso.
Bueno, pero menos mal lo está diciendo una mujer y no yo, pues después... ¿Eso responde tu pregunta? No. Lo terminó diciendo ella, no yo. Pero creo que... y así es que, Ajá. los proyectos que fueron saliendo a futuro tienen ese tinte de distinto. Por eso fue Porto, por eso hoy estamos haciendo la universidad más grande de la Argentina, la residencia universitaria más grande de la Argentina, porque hicieron 60 departamentos, estamos haciendo un complejo... No hay nada conservador. Y entonces fue un estudio que nosotros hacemos en el tejido de Salta, buscando la responsabilidad y aportando, queremos dejar huella. Entonces por eso que lo vamos dejando esas cosas totalmente distintas. Me llama mucho la atención a la hora de encontrar ese usuario final en el desarrollo inmobiliario. Yo siempre digo que en el desarrollo inmobiliario tienen que haber 4 patas que siempre estén, 4 o 5 patas. Tienen que haber los inversores, porque la gente tiene que ganar plata a la hora de enterrar, si se quiere, dinero en una inversión. Qué interesante el enterrar, es el concepto del enterrar, es el... Invertir, si se quiere. El constructor tiene que ganar plata, el desarrollador tiene que ganar plata, pero al final del día tiene que haber un usuario final, tiene que haber un consumidor final, un tipo un estudiante, un extranjero, el mismo salteño, que va a vivir y habitar al final esa unidad. ¿Cómo es todo el proceso para llegar y entender qué es o cuál es ese usuario final? Cuando empezamos a entender que el desarrollador termina siendo un negociador nato, ¿sí? Porque vos lo dijiste, ¿cómo hacer para negociar? ¿Cómo hacer para negociar con el proveedor? Negociar con el de la tierra, negocias con el conductor, negocias con los proveedores, negocias con los contratistas. Es una negociación permanentemente. Que en el medio ganen todos. Entonces, claro, y ahí viene, win-win? ¿Cómo llegó a ese win-win? Claro, el win-win que nosotros siempre hay una anécdota de la famosa naranja, decían. Había una mamá decían que había una mamá que cada vez que entraba a la casa, las negociaciones, yo creo que bien, por ahí dice que entraba una mamá, cuando entraba había una sola naranja y había 2 hijos que se peleaban por la naranja. Entonces se peleaban por la naranja, se peleaban por la naranja, se peleaban por la naranja, se peleaban por la naranja y dijo, bueno, parto la mitad, toma mitad vos, nos vamos. Entonces yo creo de que la forma de ganar es la siguiente. Esta madre, la próxima vez que volvió a llorar los chicos, le preguntó para qué quería una naranja y por qué quería la otra naranja. Entonces uno le decía que yo la quería a la cáscara para hacer una torta y el otro decía, no, yo quiero la semilla para hacer un experimento en la escuela. Sí. Y yo como mamá me terminé quedando con el jugo de naranja. Entonces todos ganamos con la misma naranja. Win to win. El win to win. Entonces acá pasa, cuando nosotros, el desarrollador, si no repregunta, es muy difícil que ganemos todos. Ahí va. O sea, la repregunta en el desarrollo es muy importante, es fundamental. Yo tengo que preguntar al de la tierra qué es lo que querés, qué es lo que no querés. Le tengo que preguntar al constructor cuánto querés, por qué, cómo, querés metro. Al inversor de qué manera. Porque si yo lo miro únicamente con el negocio 50-50, ¿entendés? Al de la tierra, bueno, te pertenece tantos metros cuadrados, yo hago tantos metros cuadrados. Es como que quedó una negociación, capaz que este se quedó con el 50% de la naranja, este con el 50%, y no con el 100 como en la segunda parte, claro. ¿Entendés? Entonces el desarrollo tiene eso. Pasás de ser muy transaccional a ya más relacional, que creo que es... Comunicación entre todos, digamos, para ver qué quiere por eso cada digo uno. que el desarrollo tiene que tener la facultad de la repregunta, del permanentemente... Sí, sacar las teorías de negociaciones, ¿no? Te repito, el desarrollo tiene que preguntar mucho, tiene que preguntar qué le gusta a la gente, tiene que preguntar cuánto gana, tiene que preguntar si te encantaría. Capaz que el de la tierra quería quedar con plata y al final que terminó con metros cuadrados, porque yo le pregunté cómo, dónde, qué te gustaría y terminó ganando él más que yo. No sé. Eso me gustaría saber un poco. Hablaste un poco del dueño de la tierra, de los inversores. ¿Qué es esto del canje? ¿Canjeaste alguna vez alguna tierra? ¿O siempre fuiste y la compraste derecho bien? No, canjeamos. No. ¿Canjeamos? ¿Y qué es esto de canjear? Compramos muchas veces, ¿no? Sí, cambiamos, pero canjeamos. ¿Qué significa canjear? ¿Cómo encaro un canje? ¿Y cómo llego a ese punto en el que el dueño de la tierra gana y A Group gana? No va a sonar tan lindo, pero no hay mejor cosa que hacer negocios sin plata.
Suena lindo, ¿eh? A mí me Ganar encanta. plata sin plata. A mí me encanta. Y el desarrollador normalmente tiene a veces esa posibilidad de Claro. tener la capacidad de hacer negocios o ganar plata sin poner plata. Entonces, esa es la parte del canje. El canje termina siendo parte muy importante, una parte muy importante, porque hay tierras que son incomprables. Hay tierras que no hay forma de que pongas a ponerla viva una tras otra, te van a salir con $900.000 y ¿qué tierra? ¿Quién tiene $900.000 para Y ponerla? aparte lo Y valioso. como el del canje también tampoco sabe que hay gente que le va a poner $900.000, no la va a regalar. Y ahí se produce el B2B, porque muchas veces les compras a empresas. Ahí se produce el canje y ahí se produce la famosa transacción donde el win-to-win tiene que estar a flor de piel. Porque el que tiene 900, si le ofrece que va a terminar ganando 1,5 millones, ¿sí? Porque le ofrece el 30% a los 3 años, donde él ganaba 900, pero si tiene un poco de paciencia, a los 3 años gana 1,5 millones, yo obtengo la mejor tierra o la esquina que yo quería, o el terreno de las dimensiones que yo quería, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi proyecto encaja para apostar y enterrar plata en este terreno. Entonces, el canje es fundamental en esto, pero tenés que tener la capacidad de convencerlo a esa tierra. La famosa frase location no es una frase trillada, porque es importante, porque muchas veces puede ser trillada, dicha por los expertos, los gurúes de los real estate, de los real estate. ¿Hay gurúes? Muchos. Mi amigo Trump es el genio del real estate. Pero hay muchos gurús. ¿A vos te gustaría, ¿Ah? vos te gustaría convertirte en uno, por ejemplo? No, hay muchos gurúes. Los gurúes de real estate están más en México y en Estados Unidos que en Europa. Mirá. Sí. México es la cuna del real estate. No, México tiene una. México es una mezcla de lo que es la Argentina, en que el ladrillo es el mejor resguardo, con la nueva tendencia financiera que te está marcando Estados Unidos. Entonces esa mezcla es fundamental. Escuchá, debemos reconocer que ustedes generan no solamente tendencias, sino que también son un referente. Y de repente, digo, hay un estudiante de arquitectura de los últimos años escuchando, viendo esto. ¿Qué le dirías al respecto de los gurúes, de a quién seguir, de a quién creerle, de cómo por ahí usar esa fuente a tu favor, digamos, esa información a tu favor? Jim Kane es uno de los empresarios más famosos en lo que es la parte del sur de Estados Unidos, la parte de la Florida. Y él te dice que los grandes desarrollos no son los de grandes escalas. Él comienza, obviamente te va llevando a ser de gran escala, pero él determina de que es la mejor manera de ganar plata es con los desarrollos en menor escala. ¿Sí? Varios de menor escala no son lo mismo que uno de gran escala. Son teorías que él tiene, porque hay una forma también, no te olvides que si nosotros nos encanta hacer plata sin poner plata, pues tenemos un canje a los yanquis, claro. ¿Por qué? Pidiendo al banco. O sea, ni siquiera tenés que ir a convencer al del dueño del terreno de que, porque los créditos son. Entonces, hay maneras mucho más fáciles como para empezar a crear teorías. Acá, como todavía la teoría de conseguir dinero es una sola, entonces tu teoría de ser un gran desarrollador está marcada por una sola línea, no tenés muchas opciones. ¿Qué es lo que se viene en materia de financiación de proyectos inmobiliarios de acá al futuro, con esta nueva Argentina que esperemos que se venga? Y sobre todo en Salta, hablaste de location, que no es algo trillado. Quiero que hagamos foco un poco en Salta. ¿Qué se viene en materia minera, agro, mundo universitario? ¿Qué es eso que se viene y cómo ustedes están encarando esa necesidad que se viene en Salta? ¿Qué es esto del derrame minero? Che, Salta está ganando terreno en términos de universidades, le está ganando terreno a Tucumán. ¿Cómo se posiciona? Sí, no, Salta está posicionando en uno, no en una de las provincias, porque sigue siendo por excelencia Tucumán, ¿sí? Por la cantidad de. La Facultad de Medicina derrama mucho, pero en Salta está posicionándose en distintos rubros dentro de una de las ciudades
que mayor cantidad de explotación de rubros va a tener, de explosión de rubros. El turismo, ni hablemos, porque ya lo sabemos, la agricultura, ya sabemos, no está dentro de la ciudad, pero tiene un potencial bastante grande. Y ahora la minería y lo que es el conocimiento. Yo creo que esa parte, esas 4 patas van a formar un poco lo que nosotros pretendemos hace mucho tiempo, que Salta termine siendo una burbuja como lo que es Neuquén. Neuquén va a ser una burbuja durante los próximos 30 años, lejos. Nosotros no sé si seremos esa burbuja, pero sí trataremos de encapsularla dentro de una ciudad que podés venir a invertir, que hay una capacidad, que hay gente, hay inversores que te van a comprar. Nosotros esperando un taca-taca, por ejemplo, que se viene a instalar, estás hablando de que en los próximos 20 años tenés una empresa enorme con el cobre que nos va a derramar mucho. Y ahí vas encapsulando un poco una ciudad donde si va cuidando sus recursos, tenés una apertura comercial enorme. Entonces nosotros estamos apostando a eso, te repito, haciendo esta residencia dentro de la dentro de la UCASAL, este complejo de almacenamiento logístico y comercial que estamos haciendo sobre la ruta, también está pensado para este tipo de actividades económicas. Es lo que te digo, el desarrollo tiene que ir apostando poco a poco, como habrá otros desarrolladores que se dicen, no, como vos estás diciendo, también va a venir gente, me dedico a hacer casas, vivienda, ya que el gobierno no va a dar vivienda, el déficit habitacional va a seguir siendo enorme, casas nos van a hacer falta durante los próximos 50 años. Es imposible completar la necesidad que tiene, y cada año duplica la necesidad del otro año, del año anterior. Ahí radica también lo que mencionó Elías de la responsabilidad social que tiene el desarrollador construyendo, desarrollando, dando vivienda, que genera un derrame per se el desarrollo. Y es muy interesante en ese sentido. Y acá en Salta se ve, estamos en medio de San Lorenzo chico que no para de crecer, edificios por todos lados. A mí ahí lo que más me interesa, hablaste de varios actores, de proveedores, dueños de la tierra, inversores. ¿Cómo se encasilla todo esto jurídicamente? Se habla mucho también del fideicomiso, que viene del latín, que es encargo de confianza. O sea, si bien es una figura jurídica, viene del latín y refleja confianza. ¿Cómo un desarrollador puede generar confianza en todos? En el constructor que contrata, porque tienen que ser solvente, obviamente, en los inversores que compran en pozo y en el usuario final que va a disfrutar de un producto que le va a permitir ese buen vivir del que hablamos al comienzo. Sí, yo no sabía ni siquiera que fideicomiso significaba eso. Sí, la combinación pasa por confianza. Más allá del texto había un amigo, jurídico. hay un amigo que se llama Sumer en Buenos Aires, entonces él da el ejemplo de que él no tiene miedo a volar. Ajá. No tiene miedo a volar. Entonces, ¿cómo se le fue el miedo a volar? Yendo al aeropuerto. Ajá. Entonces, al ver que hay mucha gente volando, él empezó a quitarse miedo, a tener confianza. Dice, si esta gente tiene confianza en que 2 pilotos no van a sacar el avión, debe ser por algo. Y acá pasa lo mismo. Cuando vas a crear, que hay muchas personas que invierten en esa empresa, está clarito que también hay confianza. Claro. Entonces acá pasa como saber, no tener miedo a volar. Es el aeropuerto. Es el aeropuerto. Entonces, si yo logré de que muchas personas tengan la confianza porque les brindé seguridad jurídica, porque les brindé tiempos, porque le aseguré su rentabilidad anterior, porque no cambié la regla de juego, todos esos elementos hacen que tengan confianza en nosotros. La confianza siempre va de boca en boca. Es la mejor publicidad que un proyecto puede tener. Entonces, si nosotros tenemos como antecedente que entregamos los proyectos, primero, y en tiempo y forma, obviamente la gente va a tener esa confianza ciega de cada vez que nosotros presentar un proyecto nuevo e innovador, de querer seguir apostando. Una gran responsabilidad, ¿no? O sea, Y una construcción también, ¿no? Una construcción en sí, la confianza. Es una gran responsabilidad eso. Claro, no se crea de un día para Claro, porque vos muchas veces te tendrás que nosotros somos una empresa que llega un punto donde no nos relajamos con la conducción del proyecto. Ajá. Al hacer el proyecto que nosotros encaramos, los proyectos son todos transversales.
¿Por qué transversal? Desde la elección de la tierra hasta el diseño, hasta buscar la forma del negocio, hasta la construcción, la comercialización y la postventa. O sea, vos imaginate, todo transversal y abarcamos todas las áreas. Entonces, es una responsabilidad. Entonces, llega un punto donde así como te dice que son mujeres, hay un porcentaje de hombres, nos queremos matar todos. ¿Por qué? Porque se acerca, faltan 3 meses porque donde el contrato decía en noviembre del 2023, como fue esto, y estamos en octubre y vemos que falta, y es una explosión, nos queremos matar todos, nos pegamos, nos odiamos, Che, hasta que surge la terminación y nada, y es el amor pleno entre todos. ¿Por qué? Porque ahí va, no nos dale. relajamos, queremos que termine. Entonces es una responsabilidad muy fuerte. Porque tranquilamente podremos, yo tengo en el contrato, o en todo contrato tenés 6, 7, 8 meses por imprevistos, por Claro, claro. Fuerza mayor. fuerza Causas mayor, fortuitas. nada, o porque no tenías ganas, o porque dijiste, ¿sabes qué? Tuve 3 meses poco flujo, Sí, te quedaste sin guita y en el medio te y quedaste sin guita en el medio hasta que te acomodaste y vos podés sacarla. Bueno, en Los eso casos- nosotros no es palabra, Claro. no es mala palabra pasarnos del mes de entre. Entonces, eso hizo que también, nada, el aeropuerto sea parte de todo esto. Funciona bien. Viste que estaban los casos de éxito, o por ahí contar lo que uno hace bien, porque no solamente es difundir y comunicar valores, sino que también está los fuck-ups. Alguna vez fui a un ciclo de gente que contaba las cosas Yo que participé en un FACAP. ¿En serio? Sí. Era buenísimo porque la gente contaba el fracaso y cómo servía que un empresario, un docente o cualquier persona cuente lo que había hecho mal. ¿Tienen ahí a ustedes algún registro de alguna errada así fuerte que hayan tenido? Olvídate. Ah, cómo fue esa curva olvídate, de no, olvídate. aprendizaje. Proyecto Ajá. terminado que Ajá. Pablo me dice, ¿cuánto nos quedó? Tirá el tacho el proyecto este. ¿Cuánto quedó? Nada. Cero. Ajá. No querés ni abrir el Excel. No, cero. Pero ¿por qué? Porque nada, porque hicimos mal las cosas. Porque elegimos mal el proveedor. Porque intentamos hacer un material nuevo, innovar con un hormigón nuevo, en su momento era Prenova, en donde no teníamos. Vos acordate que antes eran planillas de Excel, te repito, éramos planillas de Excel, éramos 5 personas, contratamos 5 personas nosotros, después tenemos toda la parte, nosotros manejamos los contratistas, manejamos los albañiles, claro, llegábamos a la casa 10 de la noche fundido. Pero ¿sabes cuál es la ventaja, la buena nueva de todo esto y de A-Group? Nosotros tenemos otro chip a los que son los pendejos de hoy, ¿no? Los pendejos de hoy tienen Gracias. otro chip. Se nota. Por la edad. Bueno, se nota. Creo que lo Sí. dijo por Pero tienen por otro Rodri. chip. Hoy, nosotros no yo, al menos yo, y hay muchos de mi generación, que no trabajamos plenamente por la plata. O sea, obviamente la plata es una consecuencia de tu trabajo y de las cosas que haces bien, obvio. Pero nosotros, hoy tienen ellos otro chip, ¿no? Trabajemos, disfrutar lo que ganás, no sé, hagamos. Nosotros somos de trabajar, obviamente disfrutamos, obviamente, pero tenemos otro ritmo, tenemos otra. Y capaz que si la perdimos. Creo que Eso es una parte de algo que dijimos, bueno, ya está, fue experiencia, la perdí. Pero perdiste 1 año y medio de Bueno, laburar a fútbol, pero la perdí. Escuchaba hace poco un... No es tampoco tan dramático, ¿no? Claro, no, y escuchaba a un empresario decir esto, ¿no? De que un poco la vida de un empresario, la visión de un empresario, podía tener mucho que ver con la de un artista, ¿no? De justamente eso, no tener el foco en la ganancia, sino que ese sería un verdadero error plantearlo así y verlo con esto del amor, no al arte en sí, pero sino por la realización y por un montón de otros valores que van más allá de la plata. Qué bueno que lo remarques No, a sí. eso. Ojo, buscar trabajar en lo que te gusta no es fácil. ¿Sí? Debe ser espantoso trabajar en algo que no te guste y estar permanentemente 8 horas haciendo Lo cosas. debemos haber hecho todos acá. Sí, todo. sí, todos. Porque para descubrir qué te gusta, tendré que pasar por muchos trabajos. Claro. ¿Sí? Qué lindo. Si no, la dependencia no existiría, digamos. Todos seríamos independientes, seríamos todos jodas, digamos. No habría, Tal no habría un organigrama, imposible. Claro. ¿Y cómo el arte también de aferrarse a ese proceso y que todo sea
todo es camino, digo yo, y en el desarrollador inmobiliario también. Creo que hay que no estar centrado 100% en los resultados y que los resultados sean una consecuencia del proceso que uno fue viviendo. Creo que todo desarrollador tiene esa curva de aprendizaje, meter la pata con un proveedor. Sí, pero pero nosotros, en algún sentido, ahí yo creo que es mucho mayor la responsabilidad porque vos tenés que hacerle ganar plata al inversor que vos le prometiste que iba a ganar plata. No nos salgamos de esa línea porque ahí es donde también empezás a perder confianza. ¿Por qué? Porque vos ofreces una rentabilidad. ¿Sí? Algo ahí que me llama mucho la atención actualmente, sobre todo es muy coyuntural esto, pero los últimos 2 años, sobre todo desde que asumió el nuevo gobierno, costos de construcción a la luna, precio del metro cuadrado arriba de 2 lucas, departamentos terminados a un 25-30% menos. ¿Cómo yo justifico hoy mi metro cuadrado por arriba de lo que ya está en la calle? Y encima entregar en 1 o 2 años. ¿Cómo yo justifico Bueno, hubo valor? una época muy, muy heavy, un par de añitos o un año y pico largos, donde el dólar planchadísimo, dólar blue planchadísimo, intervinía permanentemente, inflación arriba, 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 arriba. Entonces vos vendiste en dólares y esos dólares no te alcanzaban para ir a comprar lo que estaba subiendo. Entonces ahí sí te puede llegar a decir que hubo un parate enorme, donde seguramente muchas veces si tenés bien hechas las cosas y haber entendido que podría haber pasado esto, puede pasar desapercibido. Nosotros, Buenos Aires vende mucho en dólar. Buenos Aires vende muchísimo en dólar. O la otra es todo lo que te entraba, hacía en dólar. Entonces, ¿qué pasa? Le entra en dólar, te debían dólar planchado, obviamente, inflación arriba, te pagan la cuota y nos vemos, ¿entendés? No te alcanzaba ni para la mitad porque te iba a agregar comiendo la inflación. Entonces, sabiendo eso, nosotros tuvimos la precaución de vender todo en peso. Claro. Entonces, supimos dar esa gambeta rápida, ¿me entendés? Y bueno, paremos, lo vendamos más en dólar porque no viene complicada la mano. Saltemos de y empecemos a vender todo con pesos con caca. Entonces, saltamos y hasta el día de hoy lo usamos. Tratamos de no vender en dólar, tratamos de mantenerlo en peso, calzados en peso, sabiendo que era la única manera de no tener, como también nos pasó, que el dólar subió tanto, la CAC bajó muchísimo y nosotros no tuvimos la rentabilidad como empresa. Pero eso, salvaguardar los fondos del inversor fue nuestra principal función. Muchos empresarios dicen, no, mi usuario final es el que me compra, no sé, el que vende autos, el consumidor de autos, que se lleva su auto a su casa. Y lo que más me gusta a mí del desarrollo inmobiliario, y que lo mencionaste, es que siempre se tiene en cuenta, y es como, siempre tengo en mi foco cuánta guita le voy a hacer ganar a mi inversor. ¿Por qué? Porque si a un tipo le hago ganar guita una vez, habrá pasado, le puedo vender otro departamento, me va a comprar en otro desarrollo, y cómo se va generando esa confianza, Sí, desarrollo tras desarrollo. hay mucha confianza, pero nada, tenés que lograr muchas cosas para que ese cliente sea totalmente fiel. Hay fidelidad 100%. No te voy a decir que no. Nosotros tenemos clientes Cliente que siempre, cada muy proyecto. fieles, pero esa fidelidad también por ahí no es la que uno espera. ¿Me entendés por qué? Porque capaz que hiciste algo mal, no te diste cuenta, encontraste un metro cuadrado mucho más barato del que el cliente quería, lo encontraste que al cliente hubo una desarrolladora que le dio mucho más facilidades que nosotros. Puede pasar. Y no es ni está bien ni está mal, es parte de este juego. No creo que Porque yo creo que es todo, todo es así, todas las negociaciones son así. Sí tenés que lograr que esa persona, que por más que se haya ido, vuelva. No creo que ahí mencionaste la competencia. Creo que la competencia te eleva en ese sentido, che, y escuchar a tu cliente Claro. final. Che, ¿qué hizo que este inversor se vaya con otro desarrollador? ¿Qué hizo de bueno ese desarrollador? En vez de tirarle, por así decirle, basura Claro. al otro desarrollador.
Che, el mercado entiendo yo que está en constante movimiento, pero no pueden pasar desapercibidas las elecciones de hace un par de semanas, bueno, hace un par de días. Quiero saber, porque vi un meme que salía Franchella que decía, hermosa mañana, ¿verdad? Decía, el lunes, después del día de las elecciones, Sí. como que buen momento para construir. Quiero saber qué opinan de eso y si tiene lugar, contexto, según la opinión de cada uno, si lo quiere Mirá. contar. De que hace 6 meses, el 26 de octubre es la fecha apocalíptica, olvídate. Para el desarrollador, el 26 de septiembre era o el fin del mundo o el renacer. No, yo le estaba pidiendo una reunión a un amigo, me dijo, para que pasen las elecciones. Sí, ¿Y sí, por sí. qué? Che, juguemos un fútbol el martes. Espera, Para que pasen las sí. elecciones. No puedo jugar ni al fútbol. Sí, no puedo ni ¿Te pensar hacías ni más rico o te hacías más pobre Sí, después una del cosa- 26 de Claro. octubre? No sé qué pasó, pero sí dio ese vuelco, porque Ajá. muchísimas operaciones el mismo lunes, o sea, ni siquiera esperemos hasta una semanita, el mismo lunes nos llaman para ver, che, retomemos la negociación, che, ¿cómo era eso lo que me mandaste? Porque hasta el 26 era como que esperá, te lo compro, pero resérvamelo. Ajá. Te lo compro, pero te pongo una seña y después el 26 vemos. Entonces era como una fecha de decir, wow, ¿qué pasará después del 26? Más, ¿qué hubiera pasado si perdí en mi ley? No sé. Ajá. No sé. Para mí nada. Porque te la pasamos 1000 veces, pero era como, Claro, era claro. como que tenía más propaganda, ¿me entendés? Era como que tenía más marketing esta fecha. Hubo fechas peores. Pero esta 26 fue como que... Eran más cuestiones Sí, era políticas. más, ¿me entendés? Era mucho más marketinero este 26. ¿Ustedes tuvieron alguna reunión así en el grupo? Digo, se juntaron, hicieron un análisis así. Es que estaba complicado. Complicada Ajá. A ver. desde todo punto de vista. Que capaz, te digo, capaz que no se complicaba nada. ¿Sí? Claro. Pero nada, teníamos que saber qué era ese famoso 26. No. Y dicho y hecho, pasó lo que tenía que pasar. Ganó Milei, con su, como lo queremos, lo odiamos, nos falta, le falta, sí, tendrá sus errores, pero creo que si no hubiera ganado hubiera estado muy complicado. Muy. Ah. Desde una mirada, desde una perspectiva empresarial, hasta que nos acomodemos, hasta que muchas cosas pasen, sucedan, sí, iba a estar complicado. Yo creo que no pasa por una cuestión de querer ganar más o de querer tener mayores márgenes, que creo que el desarrollismo ya no pasa por los márgenes, creo que pasa mucho por el volumen y por la calidad del desarrollo, sino yo creo que la victoria de Milei lo que trae a colación para el desarrollador es perspectiva, poder planificar, poder decir, che, va a pasar esto en este momento del desarrollo y se va a respetar. Seguridad jurídica, materia de Los préstamos hipotecarios que tanto anhelamos, eso. nosotros, los desarrolladores no es que lo anhelamos, porque no van a venir préstamos a los desarrolladores. Es muy difícil en tener bancos que hoy sí arriesguen a, no sé, a decir, bueno, apuesto en vos 10 millones de dólares, únicamente con el de garantía el terreno. Como pasa en Estados Como pasa en otros lados, digamos, sí, hasta en mío Paraguay pasa. Pues en Paraguay podéis conseguir eso con lo que va a producir ese terreno, te dan plata. También por partes, todo lo que corresponde, no todo junto. Pero bueno, hoy no tiene la capacidad los bancos. Pero no me importa que le den a mí, como desarrollador, no me calienta de que le terminen dando a Vicky un préstamo para comprar un departamento usado. Mientras que ese usado se revalorice y no pase lo que está pasando, que vale más barato que el nuevo, se va a revalorizar y el dueño al que le vendiste va a ir a comprar otro. Entonces, se desparrama automáticamente el crédito hipotecario, por más que no venga a nosotros. A nosotros no importa que se desparrame dentro del sector, no que venga directamente. Si viene directamente, en buena hora. No creo que eso suceda. Falta muchísimo para que eso suceda, pero si llegase a suceder, bienvenido sea, pero no va a pasar. Entonces, pero el crédito hipotecario, mientras que mueva toda una economía, y esa economía obviamente tiene que ir al ladrillo, no te queda otra, también va a suceder. Entonces, yo creo que eso es lo que se plantea hoy. El crédito hipotecario es lo que más estamos esperando. Sí, No, estamos en el sector. yo creo, desde mi humilde opinión de la política que mucho no entiendo, creo que con este gobierno, como decía Elías, que tiene que ver, hay más oportunidades. Hay más oportunidad de poder acceder
a un pozo, de poder acceder a un vehículo y así se va moviendo la economía. Sí, yo creo que eso es lo que estábamos anhelando, digamos. Qué locura que en Argentina para comprarte un inmueble las tengas que poner una arriba de otra y para Es graciosísimo. Va cash, a comprar una zapatilla, una camisa, va a comprar En cuotas. cuotas. 4 cuotas y estamos chochos. Claro, Sí. y acá Pero compra para, una pero casa para- contado. pero para vivir, tuki, una arriba de otra. Creo que es un poco la esperanza del argentino. Yo, por lo menos en mi generación, Sí. yo no escuché a nadie. Bueno, obviamente en los últimos meses, a mí la época de Macri yo era bastante pendejo todavía, pero la gente que sacó ahora crédito hipotecario, che, puse esto de inicial, la cuota me queda parecida al alquiler, che, una locura. O sea, Bueno, los creo últimos que 4 meses la tasa subió No, muchísimo. poquito. vi al 15%, Sí. hubo más 15%. Sí, sí. Es una Eso locura. pero ahora entendemos que va a bajar. Esa es la espuma que un poco Sí. se viene y esperemos que se venga. Che, hablando de lo que se viene, nos encantaría charlar de un montón de más cosas y la idea de este espacio es, bueno, que podamos ir rotando entre empresarios, comunicadores, técnicos, arquitectos, abogados y poder ir teniendo estas charlas que construyen de alguna manera y que nos llevan también a poder poner un contenido. Si hay algo de la comunicación que está buenísimo, es esto, ¿no? Que ya han cambiado un poco el concepto de las redes sociales y las redes han pasado a ser redes de interés en las que nos juntamos para hablar de temas en común que la gente también no solamente les interesa, sino que es un aporte. Así que bueno, buenísimo que esta primera edición de este podcast, de este programa, haya sido así. Gracias a todos por estar presentes. Gracias. Bueno, muchas a vos. gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo.